toca ahora aprender una nueva técnica de ilustración que es usando la herramienta de perspectiva. La herramienta de perspectiva nos va a permitir colocar elementos, dibujos, objetos que se acomoden a un tipo de plano, ya sea un plano izquierdo, un plano derecho, un plano de fondo. Y respetando las reglas de perspectiva, que es esto de la fuga hacia un punto en el horizonte. Vamos a ver cómo nos facilita la vida la herramienta de perspectiva para hacer este tipo de trabajo. Veamos cómo se configura la herramienta y cómo hacemos un ejercicio básico. Voy a crear un documento nuevo. Seguimos con el formato A4, que es bastante práctico para usar. Y busquemos la herramienta de perspectiva. La herramienta de perspectiva se encuentra en el tercer grupo de herramientas, que son las herramientas transformadoras. Esta es la herramienta cuadrícula de perspectiva. Cuando presionamos la herramienta va a aparecer una guía en dos tonos. Un tono azul para el lado izquierdo y un tono anaranjado para el derecho. Y en lo que es el fondo o el piso en un tono verde. Esta guía es solamente referencial, es decir, no se imprime, no se queda marcado una vez que termino mi trabajo, esta línea desaparece, pero me da, ¿cierto?, el punto inicial para comenzar a trabajar. Si se fijan, hay dos puntos en una línea verde que es el horizonte hacia donde fugan cada una de estas líneas. Podemos tomar el extremo y alargar si necesitamos más líneas hacia arriba o más cuadros hacia arriba o hacia abajo. También podemos tomar el último punto de la perspectiva, alargar o contraer, y el punto del lado izquierdo lo mismo. Ahora también podemos tomar el punto inferior y cambiar la inclinación de la perspectiva, más arriba o más abajo. Ahora veamos cómo se trabaja con la perspectiva. Aparece al costado de las herramientas una especie de pequeño círculo óvalo que me permite cambiar cuál de los lados de la perspectiva voy a usar. Por ejemplo, comencemos con el lado izquierdo, que es la guía de color azul. Vamos a tomar las figuras básicas, por ejemplo el rectángulo, le voy a dar un relleno. Y cuando dibujo ahora rectángulos, automáticamente se colocan por ese lado de la perspectiva. Se colocan automáticamente por ese lado de la perspectiva. Ahora, si me voy o hago que el rectángulo sea largo hasta el fondo, obviamente que va a respetar la distancia y la inclinación hacia el punto de fuga. Lo mismo si lo hacemos hacia el lado derecho. No invade el costado, el bloque del lado derecho, sino que continúa la figura como si la guía fuera más amplia, más larga hacia el lado derecho. Entonces puedo hacer figuras complejas siempre siguiendo este plano de perspectiva que estoy usando, que es el plano izquierdo. ¿Cómo crear figuras en el lado opuesto? Si dibujo en el lado opuesto seleccionando todavía el lado izquierdo, seguirá dibujando figuras en el lado izquierdo. Cambiemos de figura, vamos a marcar el cuadrícula del lado derecho, que es la que tiene el tono anaranjado. Voy a cambiar el color de mi relleno y ahora los rectángulos que dibujamos son todos para el lado derecho, ya sean grandes o pequeños. Si nos cambiamos de figura, por ejemplo, a la elipse y hacemos un círculo perfecto con chip, o sea, este elipse se adapta y ya toma la forma de la perspectiva. Cualquier elemento, ya sea una estrella, un polígono, todas las figuras se adaptan a la forma de la perspectiva y a la inclinación que ella tiene. Bueno, finalmente voy a seleccionar lo que sería el fondo. Vamos a tomar una figura nueva, cuadrícula horizontal, que es el fondo, y voy a dibujar un cuadro que sería el fondo o piso de esta figura. Vamos a dibujar a esta. La voy a mandar atrás con Control Shift 9. Está debajo de todos. Esa sería entonces la figura de perspectiva. Si quiero salir de la perspectiva, curiosamente estamos obligados a volver a tomar la herramienta de perspectiva y entonces podríamos presionar la X que está en el pequeño óvalo al costado de las herramientas. De esta forma cierro la perspectiva y elimino las líneas, solamente quedarían los dibujos, algo como esto. Ese es el dibujo de fondo, el costado derecho y el costado izquierdo y derecho fondo. Y una vez cerrada la perspectiva nos olvidamos de la línea y queda solamente el dibujo. Bueno, quiero mostrarles algunos ejemplos de dibujos creados mediante la técnica de la perspectiva.
un ejemplo, un logotipo, usando la técnica de la herramienta de perspectiva, un lado izquierdo derecho y una serie de ventanitas en cada uno de los dos lados. Un edificio más grande, otro más pequeño, y cada uno de estos mantiene la perspectiva inicial. Otros ejemplos quiero mostrarles acerca de esta técnica que es interesante, digamos, las figuras que podemos crear. Creación de viviendas, otro ejemplo, cubo, bueno, el logotipo que ya vimos, y otras fachadas. Es, digamos, uno de los usos que más se le da a esta herramienta. Vamos a ver en la siguiente clase cómo crear una figura usando de manera correcta la herramienta de perspectiva. Hemos aprendido los secretos de la herramienta de perspectiva. Como ven, no es nada complejo, es muy fácil de utilizar. Puedo crear planos izquierdo y derecho, fondo y crear algún tipo de figura. Vamos a hacer ahora en nuestra siguiente clase un ejemplo de ilustración usando la técnica de la malla de la perspectiva y ver cómo la acomodamos para crear una especie de cubo Rubik. Vamos a ver entonces eso en la próxima clase de dibujo con perspectiva.